Hay dos tipos de traders con conocimiento. Los primeros tienen estrategias, saben lo que hacen y aún así no se mantienen cuando el mercado se complica. Los segundos tienen exactamente las mismas estrategias y siguen ahí 10 años después. La diferencia no es el sistema, es la resiliencia del sistema. Hoy, en Trading Antifrágil, tenemos a alguien que gestiona capital real con un límite de drawdown del 7,5% y nos va a contar exactamente cómo lo hace. Rubén Martínez es un trader algorítmico, es un gestor de portfolios, fundador de La City y lleva más de 10 años gestionando capital real con un track record además auditado. Ha trabajado dentro de un fondo de inversión y lo que nos interesa más hoy quizás, su sistema nunca superó ese 7,5% de drawdown máximo. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Nada, muchas gracias y nada, muy contento de estar aquí. Vamos a echar una charla interesante hablando sobre trading. Fantástico, fantástico. Pues bienvenido a Trading Antifrágil. Bienvenido. Seguro que aportará valor y aprenderemos un montón de cosas. Bien, Vale. vamos a empezar por el principio, ¿no? Para entender pues cómo llegas a dónde llegas, ¿no? ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Rubén Martínez? De dónde viene y cómo te has iniciado en todo esto del trading. Bueno, yo me inicié en el trading pues hace ya como unos 14 años, aprox, en 2011, de hecho 15 años, cuando empiezo a cursar las licencias de operador de futuros y opciones dentro de BME, del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Y a partir de ahí me doy cuenta abro como una puerta de, oye, todo lo que hay aquí para explorar. Nunca, no tenía conocimiento yo del mundo de la inversión ni nada de esto, pero fue algo que me atrapó en el sentido de que, hostia, me encantaba que exista esto. Yo venía incluso de economía y aún así habíamos tocado mercado capital, pero muy por encima, nada que ver, o sea, todo con ratios y demás, y nada tan tangencial como lo que empecé a vivir. Ya es verdad que cuando estaba haciendo las prácticas, pues tenía compañeros que compraban acciones y que hacían sus pinitos, oye, mientras que estaban ahí trabajando y a partir de ahí me picó la curiosidad, vi que existía esta posibilidad de formarme en esto, en opciones y futuros dentro de BME. Cursé las licencias y a partir de ahí empecé a formarme por mi cuenta. Un tiempo más tarde, aprendiendo sobre trading y sobre lo que había en aquella época, porque tampoco es que hubiese muchísimo en redes, la verdad, o en internet. A partir de ahí, pues con conocimiento y ya pues empezando un poco, formo una especie de equipo y nos vamos a una oficina a tradear, a hacer el futuro de hacer scalping, estrategia de scalping en futuros en el DAX. Y ahí estoy como aproximadamente un par de años aplicando, año y medio, 2 años aplicando esa metodología, esa estrategia, y ya empiezo a ver los primeros resultados, empiezo a ver el potencial que tiene esto. Pero pasa por medio el trading algorítmico y, bueno, un compañero me comenta, oye, mira, es que existe la posibilidad de poder programar todo esto y, claro, a mí eso en aquel entonces me sonaba un poco a chino, era como, ¿cómo vamos a hacer esto para programarlo? Yo encima que vengo de economía, que no tengo ni idea de programación, Y casualidades de la vida también, pues conozco a una persona que me da la posibilidad de formarme dentro de un fondo para un número muy limitado de personas y bueno, pues aprender tanto de programación como de análisis cuantitativo y lo que era, pues, análisis cuantitativo dentro del mercado, ¿no? Ahí pues estoy también un par de años formándome y, bueno, pues descubro también que es un mundo que te puede también absorber muchísimo y te puede llevar al otro extremo pues eso, de complejidad y hasta donde quieras llegar. Y con el tiempo pues voy aplicando y me voy pegando muchos golpes, ¿no? Después de ese periodo de decir, oye, pues voy a enfocarlo de una manera como diferente para poder gestionar, porque me doy cuenta de que, oye, pues ese enfoque va más como a la parte de gestión. Y luego vuelvo un poco al punto intermedio de crear estrategias y sistemas, pero con una manera de hacer las cosas como mucho más propia
donde la complejidad pues intento reducirla al máximo e intento crear sistemas que exploten comportamientos humanos, pero de la manera más simple posible, porque al final es lo que llego a la conclusión de que es lo que de verdad funciona y donde me siento mucho más cómodo y donde empiezo a ver también resultados de manera mucho más rápida y a partir de ahí pues es lo que he hecho hasta la fecha, ¿no? O sea, es un camino de hacer diferentes cosas hasta encontrar el camino propio, ¿no? Vale, porque de entrada, como dices tú, vienes del mundo de la economía. Sí. El camino natural para hacer trading, yo conozco a gente, ¿no?, que hace carreras relacionadas con la economía, pero para ellos el trading no es como una opción, ¿no? Aunque desde fuera pueda parecer que dentro de la economía, pues el trading, ¿no?, también. No, para nada, ¿no? No se enseña, ni se muestra, ni se sabe, ¿no? A no ser que uno, pues evidentemente, autodidactamente, pues lo mire, ¿no? ¿Por qué te fuiste al trading, ¿vale? En ese caso, viniendo del mundo de la economía. O sea, ¿fue por alguna inspiración de momento o una casualidad del momento? ¿Por qué fue? Bueno, lo que pasó es que yo estaba, como comentaba, o sea, yo estaba haciendo las prácticas dentro de un banco y bueno, pues tenía a mi compañero que me estaba enseñando y que al final se convirtió en un buen amigo también, explicando, oye, pues voy a comprar 200 Iberdrolas, voy a comprar 300 tal, o sea, muy amateur, o sea, es como rollo, pues un poco por mover un poco tu dinero, pero lo hacía sin ningún tipo de método, simplemente, pues, por aquello, ¿no? Claro, y aquello me sonaba como, este tío aquí, tú puedes comprar aquí acciones tal y puedes sacarle un dinero a estos simplemente haciéndolo así mientras que estás trabajando y tal. Y me decía, sí, tú te metes aquí en el terminal, compras y ya está, y de aquí a la semana que viene o tal, no sé qué, vendo y así voy, ¿no? Claro, a mí eso empezó a despertar algo de decir, ostras, qué guay, ¿no? Que se pueda monetizar y ganar dinero así, ¿no? O sea, me pareció increíble. Y entonces eso fue como la primera chispa de decir, oye, sé que existe algo ahí. Yo ya había hecho economía, había terminado la carrera, pero, bueno, pues despertó algo en mí y luego a partir de ahí, pues cuando empecé a formarme, me di cuenta que existía todo esto y a partir de ahí fue cuando decidí, oye, voy a intentar profesionalizarme porque a mí es lo que me encanta y lo que me mueve de verdad y lo que quiero hacer. Sí, que fue algo que surgió a partir o sea, después de eso, porque ya te digo, en la carrera no veíamos nada de esto. Claro. Pero luego, claro, te fuiste, como has dicho, ¿no?, al mundo de los futuros, ¿no? El mundo más rápido, intradía, scalping, ¿no? Incluso Sí. en el DAX, además, que es un mercado. Yo empecé en el DAX también y al final es súper peligroso el DAX. O sea, volatilidad que Muy tiene peligroso. es brutal. O sea, es lo peor, digamos, que puedes tener dentro del mundo de los futuros, prácticamente. Sí. ¿Qué aprendiste de eso que luego has aprovechado, ¿no? A nivel de conocimiento ya personal, pero también de lo que te ha servido ahora para lo que estás haciendo? Bueno, lo que aprendí es que principalmente lo que hacía no lo veía como en ese momento, o sea, tal y como yo lo tenía montado el método de trabajo y tal, mira que, bueno, pues al final tampoco es que estaba en la apertura estaba en la mañana y luego estaba un rato por la mañana y un rato por la tarde, no es que estuviese tampoco todo el día, pero aquello me empezó a despertar en mí el hecho de decir, es que voy a tener que estar todos los días mirando estas aperturas, tal, así que haciéndolo así. Y empecé a plantearme, creo que esto tiene que haber alguna manera de hacerlo diferente, que no tenga que depender tanto, porque por aquel entonces también se hablaba mucho de que, oye, pues el trading, la libertad, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo no compraba tanto ese discurso porque a mí me gustaba lo que hacía y demás, pero sí que es verdad que yo decía, claro, pero yo ahora mismo totalmente libre, ¿sabes? Pero si el día de mañana me pasa algo, ¿sabes? No puedo estar delante de la pantalla, tal. Esto es como muy volátil, ¿no? Entonces empecé ya a darme cuenta de que quería cambiar esa situación de que, oye, a mí me encanta hacer esto, pero ¿qué pasa si un día no estoy? Tener la posibilidad de, siempre tener la puerta abierta de, oye, si yo no estoy aquí, que no pasa nada y todo sigue corriendo, ¿no? Yo no sabía que existía todavía el trading algorítmico, pero ya empecé ahí como a tener ese cambio de chip y luego ya cuando me vino, pues ya empecé a encajar todas las piezas. Entonces, punto número uno, que yo quería hacer algo, o sea, ya empezó, o sea, el primer aprendizaje es que
es importante que apliques algo que vaya con tu estilo de vida o con lo que tú te quieres plantear en un futuro o quieres hacer, ¿vale? Y luego también, pues eso, yo empecé también con un capital que no era reducido y además era un capital que por aquel entonces mi hermano me había dejado una cuenta para poder hacer trading, ¿no? Entonces, claro, haciendo futuros en el DAX. A mí, por suerte, puedo decir que me fue bien en el sentido de que tuve mis altibajos, pero la historia acabó bien. O sea, acabó bien en el sentido de que yo le doy el capital, le doy el excedente o sea, bien. O sea, que quiero decir que ya te digo que en esa época me costó también dar el paso a trading algorítmico porque yo ya estaba viendo resultados, ¿vale? Pero podía haber acabado muy mal, ¿vale? Esa es la realidad, podía haber acabado muy mal. Entonces, sobre todo porque ahora lo veo desde el retrovisor y digo, ostras, qué locura, ¿no? Pero salió bien. Entonces, otra cosa es, bueno, pues aprender de todo eso, ¿no? Aprender de esa situación y decir, ojo, cuidado, porque salió bien, pero podía haber salido mal. Y bueno, pues también el aprendizaje de que es importante también asumir o ver a qué ring te subes, ¿no? O sea, yo estaba en un ring que a lo mejor, pues, mucha volatilidad, tal, pues cuidado, ¿no? Cuidado con ese tipo de cosas porque te puede ir en contra y tienes que estar cómodo con lo que haces. Yo es verdad que a medida que iba pasando el tiempo, pues a medida que iba como sintiéndome más seguro con lo que hacía y que la cuenta empezó un poco a despegar, pues también es muy importante el timing que tú tengas en la cuenta, pues me sentía cada vez mejor, pero al principio pues se pasa mal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues en el DAX tienes 3 días o 2 días malos, ya se le puede pasar a cualquiera y cuidado, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que era también una manera, un enfoque, una estrategia, mejor dicho, la que aplicaba, que en el momento que te ibas arriba un poco, ya te metías en positivo bien. Entonces, bueno, los aprendizajes es eso un poco, es haz cosas porque de ahí vas a sacar aprendizajes, pero también ten cuidado con lo que haces y busca también la manera de enfocar tu camino. O sea, que no sea algo de 6 meses, un año, que te sientas cómodo con lo que vas a aplicar y que lo puedas mantener en el tiempo, que yo creo que eso es para casi cualquier cosa que haces en la vida, ¿no? Y en todo ese proceso, en todo ese periplo que has vivido dentro de lo que es el scalping, ¿no? El trading discrecional y sobre todo con ese subyacente que al final es el DAX, ¿no? Y esas particularidades que tiene. O sea, ¿tienes latente alguna operación, alguna semana, algún periodo en el cual hayas sentido de forma máxima la presión psicológica que de alguna forma tiene la operativa intradiaria, ¿no? Y discrecional, en la cual tú estás ahí, ¿no? Enfrentándote al gráfico, enfrentándote a ti mismo realmente, ¿no? O sea, es decir, ¿tienes ese pozo de lo que es el trading intradiario, discrecional y ese peso emocional que de alguna forma nos mina mucho? O sea, sí que es verdad que al hacerlo con más personas, como que eso se limita un poco en el sentido de que, por ejemplo, tú desde casa, pues yo entiendo que si yo hubiese estado más a mi rollo, a lo mejor, ¿no? O las personas que estaban allí o quien sea, creo que a lo mejor das más pie a hacer tonterías porque dices, ostras, ¿sabes? Entro aquí, salgo allí y tal, pero al final, pues al hacerlo con más personas, pues al final tienes la cosa de, oye, como un doble check de, ¿sabes? De cómo hacer. O sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, más allá de eso, sí que hay momentos o días que no me acuerdo que no eran positivos y que te ibas con el run ese de qué pasará a partir de ahora, ¿sabes? ¿Qué pasa si esto sale mal? Por ejemplo, yo en mi caso, como las condiciones que tenía era como en plan, ¿qué pasa si esto sale mal? Y me acuerdo que me preguntaba mucho en plan, hostia, como esto salga mal, como esto salga mal, y tenías la voz esa que te venía cuando tenías una racha mala. Pero creo que el cerebro olvida muy rápido, ¿sabes? Esos momentos y te centras como en el global. Y yo me acuerdo que en realidad tengo una buena experiencia y tengo peor, me acuerdo, sensación de como en el cambio. O sea, en el cambio me acuerdo que era como mucha incertidumbre. De decir, ¿dónde me voy a meter? ¿Voy a ser capaz de tal? Y luego después del cambio también, porque viene una etapa de camino por el desierto, de decir, he hecho el cambio. A lo mejor si hubiese estado operando
me hubiese seguido, me iba bien, pues me hubiese seguido yendo bien y ahora he hecho el cambio aquí y no sé qué resultado voy a tener aquí y ahora estoy estudiando cosas pero todavía no estoy aplicando y hay un camino por el desierto que tienes que pasar, que ahora, por ejemplo, pues no es tan así porque hoy en día existen muchísimas más herramientas y es todo mucho más friendly para poderlo aplicar, pero por aquel entonces era complicado y yo me acuerdo de pasarlo mal. O sea, en el cambio lo pasé peor que cuando estaba operando. Ujú. Claro, en ese sentido, entonces, claro, el paso al trading algorítmico tiene unas ventajas, tiene unas desventajas en que empiezas como de nuevo, ¿no? Como una trayectoria que habías tenido ya de una forma un poco ya consistente en el trading manual, digamos, ¿no? Sí. Claro, todo ello hace que tú igualmente, con convencimiento, te vayas al trading algorítmico. Realmente, ya nos has hablado un poco que es un poco la incertidumbre, ¿no? De tener que estar delante de la pantalla, depender un poco de eso para poder generar, ¿no? Rendimiento, y eso es lo que no te agradaba tanto. El reto intelectual, pues no sé si ahí tiene algún peso también el hecho de irte a un trading distinto que genera, bueno, no es que debas, es otro reto intelectual, o sea, al final todo tiene su reto, ¿no? Pero a nosotros nos interesa muchas veces, ¿vale? En esto de establecer los criterios para pasar de una etapa a otra, de evolucionar como trader, pues nos interesa un poco el hecho de qué dolor solucionabas tú con el hecho de pasarte al trading algorítmico. ¿Qué dolor crees tú que es el principal que tú has solucionado con ese paso al trading algorítmico? Yo quería hacer del trading un negocio, lo tenía súper claro y desde la otra perspectiva veía que se me hacía mucho más complicado porque por lo que hablábamos de pues, libertad de movimientos, poder escalar, al final con una operativa como la que estaba aplicando también de scalping no podía gestionar porque el capital es como, o sea, no puedes, o sea, puedes gestionar pero no tiene mucho sentido, o sea, no es una operativa para gestionar el scalping, ¿de acuerdo? Es una operativa para intentar con un capital propio, pues intentar escalarlo. Sin embargo, yo quería pues tener una operativa mucho más estable, pues tener métricas también. El dolor que tenía también mucho era, vale, ¿qué pasa si mañana esto deja de funcionar? ¿Sabes? En plan, ¿qué pasa si yo mañana esta operativa que estoy aplicando y con la que me siento cómodo, pero mi punto de dolor sobre todo era que muchas veces pensaba, los días estos que a lo mejor no salían bien, decía, o sea, ¿y si la estrategia deja de funcionar? ¿Sabes? En plan, entonces, claro, yo ahí empecé a tener como esos pensamientos y yo lo que quería era saber qué métricas tenía, porque, bueno, por aquel entonces también cualquier cosa que se publicaba, cualquier estrategia o sistema parecía que era muy bueno, pero luego pasaba un tiempo y decías, ostras, pues si conocía a no sé quién que estaba aplicando una estrategia y ya no está aplicando esa estrategia, ¿vale? Entonces empezabas a atar cabos y decías, ojo, cuidado. Yo en ese sentido siempre he sido bastante escéptico de decir, voy a intentar aplicar cosas que puedan tener buenos resultados y que tengan, no solo que tengan sentido, sino que pueda cuantificar. Y yo siempre, en la medida de lo posible, de una manera o de otra, he intentado pues saber que había una ventaja real en lo que estaba aplicando. Pero es verdad que, punto número 1, métricas. Punto número 2, también el poderlo automatizar. Y punto número 3, hacer de eso un negocio y decir, vamos a intentar escalarlo. Y yo también partía con un capital muy bajo muy bajo. Entonces yo lo que decía es, si esto lo consigo hacer rentable, pues puedo conseguir inversión. ¿Tú crees que la inversión, perdona, es distinta la inversión inicial que necesitas para un trading manual respecto a un trading algorítmico? Es decir, ¿el trading algorítmico te permite empezar con una inversión inicial más baja? No. Creo que es igual, o sea, puede ser igual, de hecho, pero lo que sí que te permite, yo creo, tal y como yo lo tenía enfocado, es a poder hacerlo, profesionalizarlo un poco más y a partir de ahí conseguir una estabilidad, porque puedes aplicar en diferentes estrategias, en diferentes activos. Eso te da más estabilidad como una visión de portfolio y eso es más invertible a la hora de conseguir pues, inversión de terceros. Ujú. También
En tu bagaje, en tu experiencia, has trabajado en un fondo de inversión, has estado diseñando, aplicando estrategias y de ahí se deriva ese drawdown del 7,5%, es decir, esa restricción, ¿no? Donde has tratado de acotar de alguna forma pues, las pérdidas. Esa limitación de ese drawdown máximo del 7,5%, ¿qué implicaba en tu trabajo dentro del fondo, dentro de tus rutinas semanales y demás? ¿Cómo condiciona el tener que acotarte a ese drawdown sobre algo evidentemente tan incierto como son los mercados? Sí, ese 7,5 imagino que lo habéis sacado de la publicación de LinkedIn, puede ser, ¿no? Por ahí, vale. Sí, Sí. es tal cual, es de un 7,5%. Lo que implicaba es no poder pasar de una máxima pérdida, entonces eso sí que tiene, ahí es donde está realmente la presión, porque realmente cuando tú tienes una operativa propia, te puedes fijar un máximo drawdown. Por ejemplo, no sé, te puedes fijar un 10% de drawdown. Pero si tienes un 10% de drawdown y en un momento determinado, pues, no sé, superas, se va al 11 o al 12 y de repente se recupera, a lo mejor son segundos, ¿vale? Y se va al 10 o al 9, no te vas a castigar y vas a decir, oye, pues ha pasado, no pasa nada y voy a seguir y ya está. Pero, sin embargo, en un fondo, si pasa del 10, ahí ya hay protocolos y cosas que se activan, ¿no? Y puede ser o seguramente sea un gain over en toda regla. Yo digo un 10, pero puede ser un 15, un 20, cada uno, me refiero al máximo drawdown que tenga, ¿no? Entonces, que tenga fijado. Entonces, en este sentido, el trabajar con un drawdown acotado, bastante acotado, pues lo que te exige es derivar el objetivo a más estabilidad, tener también una capacidad pues, de movimiento mucho más reducida y te la tienes que ingeniar para con ese máximo drawdown intentar sacar la máxima rentabilidad posible y también que sea de manera lo más estable posible. Por tanto, tienes que hacer una combinación de sistemas y de estrategias que vayan con ese objetivo. Claro, al final todo esto, claro, nosotros tenemos ese concepto de antifragilidad, que al final, ¿no? El nombre del canal, pero tener esas estrategias, digamos, a nivel de control de riesgo, ¿no? Claro, en un fondo pues tienes el departamento de riesgo, ¿no? Sea la figura que sea, a veces pues concentra las figuras, pero en cualquier caso hay como un control de riesgo, ¿no? Eso al final es restrictivo, como dices tú, pues debe ser restrictivo en ese entorno, pero también de alguna forma el hecho de tener esa restricción es una ventaja para conseguir sistemas, como a nosotros nos gusta, antifrágiles, ¿no? ¿Estás conmigo con eso o lo ves simplemente restrictivo y ya está? Bueno, sí es antifrágil, pero es verdad que tienes menos libertad de movimiento para poder abrazar la rentabilidad. Entonces, es verdad que tienes como las dos caras de la moneda. Es decir, tienes una visión como de antifragilidad para intentar, pues eso, que no se vaya todo abajo, pero es verdad que a la vez dices, oye, si no puedes pasar de aquí, pues no me está dejando mucha libertad para poder meter sistemas que pueden arañar rentabilidad con una mayor volatilidad, porque ya no es solo el máximo drawdown, sino que también tienes máximo drawdown y que tenga una volatilidad controlada. Entonces, claro, cuanto más te encorsetan, más complicado es conseguir rentabilidad pura, pero creo que también eso es necesario en un vehículo de inversión porque aquí lo que se prioriza es que el cliente esté tranquilo y que consiga rentabilidad. No es lo mismo que una cuenta personal donde a lo mejor puedes tener una parte de ese capital dispuesto a conseguir mucha más volatilidad y mucha más rentabilidad y más riesgo. Claro, ahí es súper interesante eso que dices porque has mencionado esa pérdida de libertad, ¿no? Ese que te encorseta de alguna forma. Es decir, el trabajar en ese fondo, en ese entorno institucional, de alguna forma te constriñe a unas reglas muy estrictas, ¿no? Y claro, bajo ese prisma, entiendo que de alguna forma intentas buscar liberarte, ¿no? de esas reglas limitantes, ¿no? Para de alguna forma, pues eso, operar por tu cuenta, ¿no? Y maximizar de alguna forma la rentabilidad, ¿no? Claro, en ese sentido, cuando haces esa transición, ¿no? De ese fondo institucional a esa operativa por tu cuenta,
¿Qué parte de las reglas, de todo lo que es el conjunto del ecosistema, mantienes porque te interesa y cuáles te interesa, de alguna forma, prescindir de ellas para obtener esa libertad? Claro, de ahí sale también la participación en la Robins, que fue como un poco, vamos a divertirnos un poco en el Campeonato del Mundo, y que aquí tenemos libertad para poder hacer también y poder meterle volatilidad. Sí. O sea, el cambio no es tanto de sistemas o de estrategias, sino de cómo está construido el portfolio y el riesgo y un setup de riesgo. Y sí, o sea, digamos que, para entenderlo, tú estás dentro de un vehículo donde lo que se busca es la estabilidad, metes más estrategias, mucho más control del riesgo, que vayan como buscando esa estabilidad. Estás en una operativa propia o estás en una operativa como por el Campeonato del Mundo, lo que haces es concentrar en menos estrategias, que lo que prime es el crecimiento, y te dejas ir conforme vaya creciendo la cuenta, vas aumentando el size y vas subiendo pues esa cuenta lo máximo posible. Al final es como la filosofía de cada uno. Oye, pues aquí no, aquí lo que intentamos es estabilizar, y aquí lo que intentamos es intentar masivizar la rentabilidad todo lo que se pueda. Entonces, concentración versus diversificación, pero los sistemas son los mismos en cuanto a reglas y en cuanto a estructura y en cuanto a lo que explota y en cuanto a metodología y todo eso. O sea, ahí sí que es lo mismo. Ujú. Antes de seguir, vamos a lanzar una pregunta para vosotros, para la audiencia, y muy sencilla. 4 posibles respuestas. Cuando tenéis una mala racha, una racha perdedora, ¿qué es lo que hacéis? ¿Seguís operando como respuesta A? ¿Reducís el tamaño como respuesta B? ¿Os detenéis y analizáis como respuesta C? ¿O cambiáis de sistema como respuesta D? Escribid en los comentarios vuestra respuesta y luego además también le trasladaremos la pregunta a Rubén a ver realmente qué nos dice él, cómo lo maniobra él, y así podemos comparar entre todos. Muy bien. Y por otra parte, a ver, ya Rubén, si tú tuvieras que al final borrar, hemos hablado de métricas, ¿no? Pero si tienes que borrar todas tus métricas -3 para ver que la estrategia que estás evaluando es resiliente o no, ¿qué 3 métricas son las que usarías? ¿Con cuáles te quedarías? ¿Y por qué, además? Me quedaría con el beneficio medio por operación, retorno de drawdown y el ratio de acierto. ¿Vale? Esas serían como las 3 métricas con las que me quedaría. El beneficio medio, desde mi punto de vista, se gran olvidado en muchos casos, y creo que al final es lo que dice muchísimo de la estrategia, es cuánto gana de media por trade. Entonces, eso te está diciendo, bueno, pues como de la calidad de la estrategia, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo y imagínate que tienes un beneficio medio bajo, pero la curva es muy bonita. Entonces, si tienes un beneficio medio bajo, lo que va a pasar es que si estás aplicando, por ejemplo, en un entorno donde las comisiones suben o donde el slippage sube o las condiciones de la estrategia cambian o lo que sea, te vas a quedar sin ventaja. O sea, el sistema se va a deteriorar y seguramente pase de ganador a perdedor. El retorno de drawdown, porque es una métrica que te dice mucho también, oye, pues cómo es la salud del sistema como una foto global, que es verdad que bueno, pues también hay que ver también pues ese drawdown, cómo se produce y cómo no se produce, pero si me tuviese que decir uno, pues te está diciendo información de la caída que ha tenido y también pues la rentabilidad que obtenemos, una foto final bastante buena. Y el ratio de acierto, porque te dice también cómo te puede hacer sufrir una estrategia, ¿no? O sea, no es solo, digamos, determinante por sí solo, pero si tienes un ratio de acierto bajo, por ejemplo, de un 30%, es una estrategia que te puede hacer sufrir. O sea, que no quiere decir que no la puedas aplicar, pero al menos sabes si te puede hacer sufrir o no te puede hacer sufrir en el futuro y qué puedes esperar de ella. Sin embargo, si tienes un ratio de acierto de un 60%, sabes que es una estrategia que es más tranquila también, ¿no? Y luego a la hora de comparar las métricas en real versus el backtest también hay que tenerlo en cuenta. Estupendo, estupendo.
Has mencionado ahí el tema de sufrir, ¿no? Y me venía a la mente que, claro, para todos los que nos dedicamos de forma profesional al trading, sabemos que el mercado tiene ciclos, ¿no? Hay momentos, pues eso, más de acumulación, de distribución y también más tendenciales. Es decir, hay momentos más pausados, más laterales y más direccionales. En ese sentido, nuestra curva de equity también puede reflejar muchas veces esos periodos más planos, ¿vale? Dentro de lo que es una tendencia, pues eso, más sana o más natural, pero hay momentos en los cuales pues, nuestros rendimientos son más direccionales y en otros en los cuales son más laterales. Claro, en ese sentido, ¿no? Y relacionado con lo que comentábamos de ese sufrimiento, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo de estancamiento de esa curva de equity, de ese periodo lateral, puedes considerar tú como normal, ¿no? Y a partir de qué umbral temporal consideras que tienes una alerta y aquí hay algo que hay que mirar o algo que hay que revisar o algo que corregir? Bueno, yo en ese sentido lo que te diría que nosotros lo que hacemos es que en función de cómo esté diseñado el portfolio, es decir, si tú tienes un portfolio en el que ese estancamiento, pues no sé, es de un 5, un 10 o lo que sea por ciento, pues luego revisar si, por ejemplo, en real, qué está pasando ahí, si se produce ese estancamiento, si no, ya no solo por portfolio, sino por estrategia. Es decir, compararlo por estrategia y decir, esa estrategia, por ejemplo, pues se está comportando como o está superando el máximo día de estancamiento o no está teniendo el rendimiento esperado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no pasa eso? Entonces, siempre hacer una comparativa, más allá de un tanto por ciento, porque eso dependería también, por ejemplo, del tipo de estrategia. No es lo mismo una estrategia que sea, no sé, de ruptura, como una estrategia que pueda ser más tipo mid reversion, como una estrategia que pueda ser, no sé, más estacional. Entonces, depende un poco del tipo de estrategia que estás aplicando. Pero si ya tienes las métricas de la estrategia, lo que haría es una comparativa siempre entre las métricas del backtest versus la realidad. Y ahí comparar si es normal o no normal en base a los números que ya tenemos. Vale, en relación en eso, pues, ¿cuándo decides que la estrategia ya la tienes que retirar de tu portfolio porque ya no sirve? Porque no es válida o porque ya ha caducado o porque ya no el mercado no se comporta bien en base a eso. Bueno, eso es una muy buena pregunta y aparte de fijarte en las métricas, como hemos dicho antes, como puede ser el máximo drawdown, el estancamiento, el número de operaciones perdedoras y todo esto que te puede ayudar a arrojar luz. Hay otra cosa que no se tiene muy en cuenta en el trading algorítmico y parece que solo nos fijamos en los datos y ya está, y es qué es lo que está explotando esa estrategia. Es decir, cuál es la ineficiencia que hay detrás de la estrategia, porque aunque nosotros somos traders algorítmicos, tenemos, desde mi punto de vista, que tener la responsabilidad de saber lo que estamos aplicando. Entonces, imagínate que nosotros, bueno, pues tenemos una ineficiencia que se comporta así porque el mercado, pues, es o sea, imagínate que a lo mejor, pues, no sé, los jueves en el petróleo, pues, tenemos una ventaja porque se produce, pues, no sé, publicación de inventarios y eso, pues, afecta a la estrategia en sí. ¿Qué pasa? Que si el jueves eso cambia, por ejemplo, y pasa el viernes, esa ventaja que tenemos, aunque haya sido muy rentable a día de hoy, lo ideal es esa estrategia desconectarla y ver qué pasa en las siguientes semanas, meses con ese cambio. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos adelantando a una posible pérdida, a un posible cambio que se está produciendo en esa ventaja. Nosotros sabemos por qué se produce, pero se han cambiado las reglas del juego, entre comillas. Vamos a ver qué pasa con esa estrategia después. Entonces, no es solo desconectar cuando la estrategia es perdedora, sino también es desconectar cuando la estrategia puede ser incluso ganadora, pero hay que desconectar porque las condicionantes que desencadenan esa ventaja ya no están ahí. Entonces te diría que las métricas sí, por supuesto, porque a veces no cambia nada, pero sí que está cambiando un poco el comportamiento de la estrategia y hay que vigilar y eso te puede hacer desconectarla, pero también ver qué es lo que explotan, saberlo y adelantarte para poder tener estrategias que siempre estén funcionando lo mejor posible, que estés cómodo con lo que estás aplicando. Bien, hace 1 o 2 episodios lo que hicimos es un test, ¿vale? Un test que hicimos en un episodio pues ya dedicado a hacer ese test, que eran 8 preguntas, ¿Vale? para saber el nivel de resiliencia, ¿vale? Lo hacíamos con la audiencia. Y yo creo que puede ser interesante para ser consciente, ¿no? Era una valoración entre 1 y 4 en ese caso.
Y una de las preguntas que hacíamos era precisamente sobre todo esto que estamos comentando. Y era lo siguiente, si tienes métricas objetivas que distingan un sistema roto de una mala racha, ¿vale? Porque ahí muchas veces estaba un poco el matiz o saber cómo hacerlo, ¿no? La mayoría probablemente responden que no, ¿vale? Que no hay unas métricas objetivas, que no tiene unas métricas objetivas. ¿Qué le dirías a ese que responde que no, Rubén? Bueno, le diría que, o sea, es que, a ver, al final cada uno es un mundo, ¿no? Pero sí que creo que es importante tener un plan para cuando las cosas no van como uno cree que deben de ir, ¿no? Porque al final eso tarde o temprano va a pasar. O sea, tarde o temprano. Y además, suele pasar cuando no lo tienes planeado. O sea, suele pasar más rápido cuando no lo tienes planeado. Entonces, lo que diría es, intenta tener como esos principios y ese plan de acción de cuando no vayan las cosas bien, ¿qué va a pasar? Tener ese protocolo de acción de, oye, si pasa A, luego B, te hace estar mucho más tranquilo. Incluso aunque no pase. O sea, si no pasa, vas a estar más tranquilo. Entonces, da igual, no lo hagas por si pasa mañana. O sea, hazlo simplemente por tu tranquilidad y decir, bueno, si sé que tengo un plan aquí debajo de la manga, ¿no? Estupendo, estupendo. Bien, hemos mencionado la palabra resiliencia, ¿vale? Y voy a tratar de unir esos puntos con la biblioteca antifrágil, porque nosotros en el canal tenemos una biblioteca antifrágil donde de alguna forma pues, vamos recomendando lecturas o todo tipo de documentación que pueda ayudar pues, en ese periplo, ¿no? En esa transición para convertirnos en traders antifrágiles. Hay un libro de Brett Stamberger, La psicología del trading, que hace mención al tema de la resiliencia, ¿no? Y comenta que la resiliencia no es simplemente aguantar pérdidas, sino que de alguna forma es ir generando un capital emocional que se va realimentando sesión a sesión, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso en mi cabeza resuena muy bien desde el punto de vista del trading discrecional, del trading manual, digamos, ¿no? Pero claro, si vinculo esta idea con el trading algorítmico, y de ahí viene la pregunta, claro, ¿cómo encajas tú esa gestión, esa generación de ese capital emocional que comenta Stamberger en su libro con respecto a lo que es el trading algorítmico? Porque claro, cuando tú automatizas tu proceso de trading, el impacto emocional se diluye. Esto ya lo comentábamos incluso con la entrevista, en la charla que hicimos con Sergi Sánchez. Entonces, claro, desde tu perspectiva, como operador algorítmico, ¿cómo encajas tú? ¿Cómo ves esta fusión y este concepto? Bueno, yo siempre digo que una cosa es que tu psicología no afecte al trading y otra cosa es que el trading no afecte a tu psicología. O sea, son dos maneras diferentes de ver las cosas. Yo creo que al final con el tiempo se va haciendo bastante callo en el sentido de que tienes ya como los mecanismos, porque ya cuando has pasado muchas veces por la misma situación, como que se normalizan muchas cosas y estás más tranquilo y todo este tipo de cosas. Pero yo te diría que respondiendo a tu pregunta es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes el trading automatizado, sí, efectivamente lo tienes automatizado, pero no sé, tienes que seguir cuando, por ejemplo, viene una semana o unos días que a lo mejor no han cerrado como esperaba. Entonces, ese seguir también, o sea, no desconectar nada, dejarlo todo perfecto, o sea, sin tocar nada, revisar y tener esa visión desde fuera, también es un trabajo en sí. O sea, también es un trabajo en sí el hecho de decir, oye, no me dejo llevar por que ha venido 2, 3 días malos y desconecto todo o, por ejemplo, ahora, por ejemplo, que hay mucha volatilidad, desconecto las estrategias porque parece que va a venir caídas, porque siempre parece que va a venir caídas, ¿sabes? Siempre parece que van a venir caídas. Entonces, tener esa resiliencia para mí es tener la capacidad de seguir independientemente de las circunstancias que haya y tener tu plan trazado y tirar para adelante y no mirar atrás, porque yo creo que esa es la diferencia y yo lo he visto muchísimas veces de las personas que tienen resultados y que no. Es aplicar y no quedarte con easy. El easy está ahí siempre, hay muchas condicionantes, no hay una seguridad aquí para nadie,
pero la diferencia entre que puedas conseguir resultados o no puedas conseguir resultados es que apliques. Pero es que eso que comentas es súper interesante porque, claro, se puede tener la falsa idea, la falsa ilusión de que, bueno, yo programo mi algoritmo de trading, lo dejo ahí desatendido, ¿no? Y me olvido absolutamente de todo. Esa es una parte, tú no estás frente al gráfico, evidentemente, pero tú en esa revisión, en esa gestión de tu algoritmo, tienes que luchar también contigo mismo para de alguna forma no decir, "Oh, desconecto", porque es que, ostras, esto me da vértigo, me da miedo. Es decir, sigue existiendo también ese impacto emocional, ¿no? Sí, es diferente porque no estás como en esa parte de, oye, pues no tienes ese impulso de decir, voy a meter un trade aquí a ver si tal, ¿no? Que a lo mejor está más como ligado a la parte discrecional, pero sí que es verdad que puedes tener esa sensación de decir, oye, pues eso pasa mucho, ¿no? Pues la gente que a lo mejor está empezando a decir, bueno, pues ahora parece que Bitcoin va a subir, vamos a crear sistemas para Bitcoin. Y es como, espera. Esto no va de mañana ni de pasado. O sea, esta es crear un portfolio que explote subidas de Bitcoin, que explote subidas de Nasdaq o explote caídas de Bitcoin, explote tal. O sea, es como tener una visión mucho más macro y no tener una visión tan sesgada de mercado. Pero sí es muy interesante lo que dices porque no te puedes dejar llevar por los impulsos a esto de vamos a crear esto, vamos a desconectar esto, no, o sea, tienes que tener como una visión mucho más fría y dejar hacer. Y para mí, dejar hacer no es fácil, ¿eh? O sea, en el sentido de que lo he visto, yo pensaba que era como mucho más fácil para la mayoría, pero luego me di cuenta que hablando con muchas personas, digo, no parece que sea tan fácil el dejar hacer como lo tenemos normalizado. No. Claro, y en ese sentido también, claro, tú tienes una comunidad privada, ¿no? Sí. Donde ahí ves muchos casos, muchas experiencias, ¿no? Donde podéis contrastar también ideas. Se llama la City, ¿verdad? Sí. Vale, ahí entiendo que insistes sobre la diversificación también de portfolios Sí. y de no buscar, pues eso, ¿no? El santo grial de una estrategia que explote la subida o el movimiento, la volatilidad puntual de Bitcoin o de lo que sea, ¿no? Al final, eso está muy bien y tú lo tienes claro, pero la mayoría no buscan eso. La mayoría lo que hacen es esto, o sea, buscar el santo grial y se pasan media vida, ¿no? de trayectoria en el trading buscando eso, porque lo tienen que encontrar en algún sitio, porque eso es la salvación, ¿no? Eso es lo que les va a sacar de el miserable negocio en el que están o de su trabajo que odian, ¿no? Al final, todo esto vemos que es como la inercia que lleva la gente y no les podemos sacar muchas veces de esto. Al final, ¿te encuentras muchos casos relacionados con este contexto vital y esa mentalidad? Bueno, a ver, nosotros tenemos la suerte de que normalmente las personas que llegan ya a la City vienen como de otras formaciones, la gran mayoría, entonces como que han pasado esa fase de intentar ver lo que es el trading y ya vienen como mucho más asentados en el sentido de quiero algo de verdad para aplicar ya de forma mucho más realista. Entonces, como que esa parte la tenemos mucho más hecha porque ya vienen con esa mentalidad digerida y también pues filtramos a la hora de entrar perfiles. Entonces, eso cambia mucho. Pero es verdad que estoy contigo en lo que dices de que hay como un sentimiento en general, sobre todo en la primera fase del trader, de intentar buscar algo que saben desde su yo interior, yo creo que no es así, pero que tendrían la ilusión de que sea así. Y ojo, no estoy diciendo con esto que no se puedan conseguir buenos resultados, muy buenos resultados, que no haya personas que hayan cambiado totalmente su estilo de vida y que les haya ido genial, pero siempre con trabajo y haciendo las cosas bien y también teniendo en cuenta de que han renunciado a cosas y hay una historia detrás. Quiero decir, no es de hoy para mañana, ni cambiando, o sea, ni tocando 4 botones de ya nos vamos a hacer ricos, ¿vale? Relacionado con esto, con la City, con tu comunidad y sobre todo con el valor que aportas a toda esa gente a la cual tutelas,
Voy a intentar ponerte un ejemplo, ¿vale? Y voy a mimetizarme. Imagínate, yo vengo del trading discrecional, ¿vale? Y vamos a suponer que estoy tremendamente quemado, tremendamente frustrado porque tengo rachas perdedoras, porque emocionalmente no soy capaz de gestionarlas, estoy muy, muy, muy quemado y muy angustiado. Entonces, decido acudir al trading algorítmico, ¿de acuerdo? Y decido entrar en tu comunidad. Claro, partiendo de esa premisa, partiendo de esas frustraciones en las cuales vengo, donde yo una racha perdedora no soy capaz de gestionarla, claro, ¿cómo me puedes ayudar a mí en este caso, ¿no? Para que pueda aceptar que también en ese trading algorítmico voy a tener que convivir con esas rachas perdedoras? ¿Cómo cómo podrías ayudarme a digerir de nuevo esa piedra? A ver, yo soy una persona que está muy, muy frustrada en el sentido de que, imagínate, ¿no? Acaba de, o sea, está aplicando ahora mismo discrecional, pero no le salen las cuentas y dices, estoy muy frustrado. Yo no te recomiendo hacer nada más en un tiempo. O sea, que lo que te recomiendo es dejar un poco una transición de un tiempo para estar tranquilo, ¿vale? Eso es lo que te recomendaría para dejar un poco de perspectiva. Pero si aún así, o sea, había pasado ese tiempo y ya tú te sientes, oye, yo tengo ganas de retomar esto y hacerlo tal. Una cosa que sirve mucho para todo esto y para saber y aguantar esas pérdidas y hacer todo eso es, como comentaba anteriormente, saber lo que estás aplicando. Porque cuando tú sabes lo que hace una estrategia, lo que hace la otra estrategia, aunque tengas una racha perdedora, dices, ok, pero yo lo tengo todo automatizado y sé lo que están haciendo las estrategias, ¿vale? Entonces te sientes como mucho más tranquilo y es mucho más fácil que tú puedas seguir aplicando. De la otra manera, es mucho más fácil que te entren las dudas. ¿Por qué? Porque estás aplicando estrategias que han salido de un builder, que han salido de una herramienta que me han dado y que he empezado a aplicar y por lo que sea están teniendo fallos. Entonces si tú no sabes muy bien lo que estás aplicando, en cuanto tengas una racha perdedora, lo que te va a salir es desconecto todo, esto no funciona, además ya vienes jodido de otra experiencia, desconectamos todo y ya el trading es una estafa y ya está, ¿sabes? Pero, sin embargo, si tú, ¿sabes? Vas en línea de, oye, esta estrategia, pues, después de una ineficiencia de fin de semana del oro, tal, no sé qué, entonces entra el viernes, sale tal. Entonces, tú sabes exactamente lo que está explotando, es mucho más fácil que lleves mucho mejor tanto las subidas, incluso también las caídas, porque también hay otro punto y es no venirse arriba tampoco cuando se gana bastante. O sea, es decir, o sea, hay otro punto ahí de decir, no malentonarse y, por ejemplo, una operativa de futuros que a lo mejor pases una cuenta de 10.000 a 15.000, perdón, en un espacio de corto de tiempo, si esa cuenta pasa de 10.000 a 15.000 y empiezas a subir, por ejemplo, el tamaño de los contratos y tal, te vuelves loco, pues te puedes pasar mal también. Entonces tienes que buscar el equilibrio. Bien, y vamos con la parte de raíces, ¿vale, Rubén? Porque Sí. tú no vienes de una familia que sean altos ejecutivos del entorno No, bancario, ¿no? no. Por lo tanto, viendo eso desde tus etapas iniciales, ¿no? Claro, de alguna forma a todos nos marca, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Desde pequeños. Y claro, tu entorno, tus padres no se dedicaban a eso, ¿no? No. Se dedicaban a cosas que conoce mucho más la gente, pero que no tienen relación directa con este mundo de la economía y de las inversiones. Sí. ¿Cómo crees que digamos que se ha plasmado eso en el Rubén de hoy en día, que se dedica al trading y a las inversiones? Pues a ver, muchas veces me he planteado la pregunta y no termino de, ¿sabes? Es como que siempre miro para atrás y digo, uniendo los puntos, yo creo que algo, o sea, creo que también la parte de meterse mucho en el trading muchas veces viene planteada por quiero monetizar más, quiero ganar más, quiero cambiar la manera en la que, por ejemplo, yo he visto siempre como que se ganaba el dinero y yo me acuerdo, pues eso, yo cuando era incluso pues, adolescente y la carrera y demás, yo los veranos siempre trabajaba en el campo. Y yo me acuerdo de decir, joder, ¿por qué tenemos que currar tanto, ¿sabes? En plan, todos los veranos aquí currando, tal, no sé qué. Si hay muchas personas que no hacen esto y les va bien, ¿sabes? En plan, ¿por qué nosotros tenemos que estar aquí coño, si mi padre es buena persona y mi madre es buena persona y no hemos hecho tal, ¿por qué tenemos que estar aquí en plan
todos los veranos picando piedra, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso te marca en el sentido de decir, quiero que el día de mañana la cosa cambie, ¿no? Entonces sales como un poco con esa filosofía de decir, quiero cambiar esto, quiero cambiar la situación, quiero que tal, y eso como, yo creo que es yo lo veo como algo positivo en el sentido de que si miro para atrás digo, creo que te da como el coraje o la rabia esta de dentro de decir, esto hay que sacarlo, ¿sabes? O sea, como las ganas de decir esto hay que hacerlo, ¿sabes? Y creo que, o sea, te hablabais de resiliencia y yo creo que si tú no has pasado por ciertas etapas en tu vida, es mucho más fácil que abandones. Pero yo creo que la resiliencia también se entrena. Entonces, si tú, por ejemplo, has estado o has visto, por ejemplo, en tu casa que tu padre pues, se levantaba todas las mañanas, tu madre hacía lo mismo y que había una disciplina y que tú lo has hecho y que has pasado malas etapas y que a pesar de estar todos los veranos ahí, ya tienes el umbral de joder, de hacer cosas aquí arriba, ¿vale? Pues a lo mejor alguien dice, hostia, ¿y eres capaz de tirarte 8 horas o 10 horas delante del ordenador y ya está? Joder, pues sí, pues si vienes de estar haciendo trabajos peores, pues quiero decir, pues si estás trabajando en algo que te encanta, pues el umbral lo tienes mucho más arriba, ¿no? Entonces, yo creo que afecta, respondiendo a tu pregunta, creo que afecta o que tiene mucho que ver una cosa con la otra, en el sentido de que el por qué, o sea, las cosas que te pasan te marcan para tú buscar tu camino. A lo mejor podría haber sido el trading, podría haber sido pues otra cosa, no lo sé, cada uno lo que le guste, pero yo creo que es que te despierta ese gusanillo. También tendrás pues otras carencias, imagino, ¿vale? Pero te despierta esas ganas de hacer cosas y de tirar por adelante y de echarle ganas. Muy bien. Vamos Bien. a... No. Sí. Continúa, Albert, continúa. Vale, vamos a hacer un poco un retorno al inicio que insistíamos sobre la resiliencia, ¿vale? Si tenemos en cuenta, pues, que la diferencia, ¿no? de un trader que se mantiene respecto a uno que no, pues es el sistema, ¿no? De alguna forma que utiliza. De hecho, es lo resiliente que sea su sistema. Si un trader se encuentra en ese momento en el que tiene un sistema, ¿cómo sabe si está entrando en ese mundo de la resiliencia? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo se da cuenta de eso? ¿Te refieres a que cuando tengas un sistema, cómo sabes si ese sistema puede aguantar en el tiempo? Se va a mantener, sí, Vale. se va a mantener y podrás trabajar con él de forma consistente. Bueno, yo me iría a las métricas, ¿vale? Del propio sistema y también a lo que explota, de nuevo. O sea, una combinación siempre. ¿Qué hace el sistema? ¿Cuál es la regla del sistema? Y ahora vamos a las métricas. Es decir, primero siempre una combinación entre ambas. ¿Vale? ¿Qué hace el sistema? Ok, y ahora vamos a las métricas. Y buscando las métricas, pues buscaría pues, lo que habíamos hablado antes de ese porcentaje de acierto, ese retorno drawdown, que pues, bueno, pues el average trade también y sobre todo buscar una combinación yo para las personas que empiezan, buscaría lo que hablábamos antes de un porcentaje de acierto que sea por encima del 50%, porque eso va a hacer que también te mantengas más. Creo que eso es importante cuando uno empieza, que si tienes un porcentaje de acierto muy bajito es mucho más fácil que abandones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes pues pérdida y a lo mejor cuando llega una ganancia ya estás súper quemado, ¿sabes? Ya lo vas a pasar más. Son sistemas que te hacen sufrir más. Sin embargo, si tienes sistemas que son más ganadores, pues vas a ir incrementando tu confianza, vas a decir, hostia, ganancia. Aunque no sea tanta, pero vas a decir ganancia, profit, pérdida, profit. Y vas a ir tú mismo diciendo, vale, estoy mucho más cómodo con lo que aplico. O sea, yo creo que eso es importante. Entonces, pues un retorno partido drawdown que depende de la temporada, depende del horizonte temporal que estamos backtesteando, midiendo, pues que sea lo más alto posible y un ratio de acierto también y riesgo-beneficio pues que sea acorde. Pero también mirar mucho, o sea, también recomiendo mirar mucho los drawdowns, cuándo se producen y por qué se producen. O sea, mirar también en el histórico, que es algo que a veces miramos una curva de 20 años y decimos, todo para arriba, ¿sabes? Esto es increíble. Y hacer zoom, ¿vale? En esas caídas, que esas caídas a lo mejor duran 6 meses o 3 meses o 2 meses o lo que sea, y decir, vale, esta caída, ¿por qué se produjo?
vale, pues se produjo por esto, porque aquí, por ejemplo, estábamos en un 2008 o estábamos en un 2020 o lo que sea. Y entonces aquí vamos a poner un poco el motivo, si se puede limitar eso o no se puede limitar eso. Pero en definitiva es un sistema con esas características. Al final es entender que no va a haber un sistema mágico que va a funcionar bien siempre, pero sí que tenga unas métricas con las que tú te sientas cómodo aplicando, que tú dices, yo aplicando esto me siento cómodo y que puedas mantener en el tiempo, como siempre decimos. Es que todo esto que estás definiendo al final es exactamente lo que comentábamos, ¿no? De hecho, antes de la entrevista comentábamos, ¿no?, que estábamos en esa etapa de resiliencia y, claro, está, digamos, íntimamente relacionado con lo que comentábamos en otro episodio respecto al test, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estás comentando tiene que ver con el sistema, en qué momento sabes que el sistema objetivamente con unas métricas está yendo por un buen camino o está roto o simplemente tiene una mala racha, ¿vale? Al final lo que buscamos es dar un conocimiento objetivo de aquello que muchas veces no hacemos, ¿vale? Porque nos basamos simplemente en el momento, ¿no? Nos tenemos que dejar un poco del momento, no buscar el momento mágico de subida a Bitcoin donde tengo que entrar sí o sí y buscar algo más consistente, ¿no? Y con cierto recorrido en el tiempo. Bien, y para eso es importante tener conocimiento de en qué nivel uno está, ¿vale? Porque si no, claro, se puede perder en ese camino donde tienes muchas fases distintas, ¿no? Vale, entonces, en el test de la semana pasada, ¿vale?, que la gente puede volver a hacer, ¿vale?, porque tenemos ahí una opción en la que se pueden descargar un PDF muy chulo donde pueden hacer tranquilamente en su casa ahí el test, ¿vale? Va a tardar muy poco, ¿vale? Pero al final van a obtener una respuesta concreta y además, ¿vale?, algo muy importante que en el trading algorítmico pues, creo que también adquiere mucha importancia, es tener protocolos para cada cosa, ¿no? Es decir, tener como un método, ¿no?, un sistema que dependiendo del momento en el que estás, pues te permita establecer pues, esas 3 métricas que nos comentabas tú, establecer en qué momento, como os decías tú también, aparto de mi portfolio esa estrategia que se está comportando de forma no adecuada, ¿vale? Que es complicado saberlo, pero nos has contado también cómo, ¿vale? Todo eso es súper interesante, ¿sí? Fantástico, fantástico. Si recordáis, os hacíamos una pregunta antes, durante la charla. Os preguntábamos cómo afrontabais una mala racha, una racha perdedora. Y vamos a intentar, pues ahora, trasladar esa pregunta a nuestro invitado, a Rubén, ¿de acuerdo? Entonces, te refresco las respuestas, Rubén. Es decir, en relación a la pregunta de cómo afrontamos una mala racha, una racha de pérdidas, tenemos varias opciones. Seguimos operando como primera opción. Reducimos el tamaño de nuestra operativa como segunda opción. Nos detenemos y analizamos como tercera opción. O cambiamos de sistema como cuarta opción. Entonces, Rubén Martínez, ¿cómo gestiona una mala racha? A ver, es que todas pueden ser correctas, ¿sabes? O sea, o sea, todas pueden ser correctas o todas pueden ser... Pero la tercera, lo primero es analizar. O sea, analizar qué está pasando y verlo. Y a partir de ahí, pues ya puedes tomar la decisión de si seguimos. A lo mejor tienes una mala racha, pero dices nada que no esté dentro de lo normal. Dependiendo de lo que se esté gestionando, incluso puedes reducir el riesgo también, por si, oye, estás llegando a unos umbrales en los cuales, oye, es mejor reducir ese riesgo. O incluso cambiar ese sistema si, por lo que sea, lo que decíamos antes, oye, cambia la ventaja, lo que sea, pues siempre se puede cambiar también. O sea, depende un poco, o sea, pero lo primero es parar y analizar desde mi punto de vista, tal y como yo tengo estructurado, y luego, en base a lo que hayamos visto y analizado, tomar decisiones de ese tipo. Has comentado, es que me parece súper interesante tu respuesta, porque has comentado algo que desde nuestro punto de vista es vital. Es decir, las 4 pueden ser correctas,
pero Sí. las 4 no necesariamente son correctas dependiendo de lo que hagamos. Es decir, las 4 pueden ser correctas Claro. si y solo si hemos analizado antes cuál es nuestra situación y cuál es nuestro contexto y cuál es la problemática, ¿eh? Si no hacemos ese previo, ¿no? Evidentemente, tenemos un problema. Es decir, Exacto. te puedes amoldar a cualquiera de ellas, pero siempre y cuando tengas datos y tengas una justificación objetiva de por qué debes amoldarte a cualquiera de las 4 respuestas. Creo que es muy interesante la respuesta y creo que aporta mucho valor. Gracias. Sí, al final depende, yo creo un poco, yo siempre lo digo, tampoco hay aquí una manera de hacer trading. Cada uno tiene que encontrar la suya, con la que se siente cómodo. Muy bien. Bien, y nosotros también tenemos una comunidad privada, ¿vale? Se llama Mesa Antifrágil, ¿vale? Donde hacemos seguimiento de todo eso, ¿vale? Semana tras semana lanzamos protocolos ahí internamente y lo que es importante a veces, que es generar pues, el seguimiento de esos protocolos, porque la información está por ahí. Por todos sitios hay información que todo el mundo puede utilizar, pero un poco el seguimiento, el contrastar, el ver las dificultades, ver lo que se va encontrando cada uno, es lo que marca la diferencia. ¿Vale? Si a alguien le interesa, pues también tiene ahí un link para hacerlo. Y Rubén también está, ¿no? Tiene su comunidad, ya lo hemos hablado, que es enlacito.com, ¿no? Enlaciti.com, sí. Eso es. Y si alguien quiere también conocer pues, lo que hacéis ahí, esa comunidad, pues ahí la tenéis. Creo que puede ser muy interesante desde el punto de vista del mundo del trading algorítmico, como ha ido explicando él. Muchas gracias por venir, Rubén. Interesante Gracias a todo lo que nos has vosotros. explicado. Ha sido muy interesante y bueno, siempre es un placer hablar de todos estos temas y nada, creo que hacéis también una buena labor también de crear contenido orientado a trading, que hace falta, yo creo, desde mi punto de vista también con esa perspectiva. Así que, pues felicidades y encantado de la charla. Fantástico. Muchas gracias por tus palabras, Rubén. Muchas gracias por todo el valor aportado, porque la verdad es que creo que ha sido muy, muy interesante. Lo hemos disfrutado mucho y confío en que a la gente le haya gustado, le haya parecido de interés. En ese sentido, pues animo a todo el mundo a que se suscriba, a que comparta el contenido para que de alguna forma pueda llegar a más gente y podamos, pues eso, ayudar a más traders que están perdidos en su camino, en su desierto. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.